Esta historia comienza dentro de un mundo de fantasía medieval, donde se está llevando a cabo una brutal batalla para determinar el futuro del continente de Hydra. Por un lado, tenemos el bando de los malos, conformado por el Rey Oscuro y su brutal ejército. Y por el otro, tenemos a todos los voluntarios de diferentes razas que se han unido por un simple objetivo en común: proteger lo poco que queda de este mundo. Pero entre todos los voluntarios, seguimos a un grupo de héroes que, luego de pasar por un sinfín de obstáculos, llegan a la recámara del rey para enfrentarlo de una vez por todas. Bajo el liderazgo de Yuri, nuestro prota, los héroes comienzan a atacar con todo lo que tienen. Viéndolos pelear con sus espectros, el rey les dice que no hay nada que puedan hacer para cambiar el rumbo de las cosas. Sin embargo, nuestro prota es una de esas personas que no pueden aceptar un no por respuesta, menos cuando se trata de proteger a los inocentes, por lo que, a pesar de las posibilidades y de que tenían todo en su contra, decide que deben seguir adelante cueste lo que cueste. De esa forma continúan peleando con todo lo que tienen, pero nada de lo que hacen parece ser suficiente para contrarrestar los poderes del rey. Como última alternativa, el futuro de la batalla queda en manos de Fuena, una chica algo misteriosa que tiene bajo su poder el control del libro mágico conocido como Chain Chronicle, el cual se encuentra ligado al destino de todo el mundo, y que debe ser protegido a como dé lugar, ya que lo que el Rey Oscuro busca es tomarlo para sí mismo, y con el poder del libro, desatar una gran oscuridad capaz de arrasar con todo el mundo. Al ser tan importante, todos ponen su mayor esfuerzo en protegerlo. Sin embargo, nuestro prota termina siendo derrotado. Las tropas son puestas en apuros, e incluso, el rey consigue lastimar de gravedad a Pírica, una hada protectora que representa la voluntad del resto de la población. Poco a poco, la situación se va agravando cada vez más, hasta que solo queda Fuena contra el rey, quien, sin dudarlo, se lanza directamente a robarle el libro. La chica hace todo lo que está a su alcance para detenerlo, sacando a relucir un poder que ni siquiera ella sabía que poseía. Sin embargo, ni siquiera todo su esfuerzo fue suficiente para detenerlo por completo, y el libro terminó rompiéndose en dos. Eso de por sí ya es malo, pero todo se termina de joder cuando el rey usa sus poderes para empapar su mitad en oscuridad, sumiendo a buena parte del mundo en una era de oscuridad que nadie jamás había visto, y provocando que Pírica desaparezca de una vez por todas. Una vez más, Yuri hace un último intento para contrarrestar la situación. Sin embargo, es demasiado tarde. Y aparte de una gigantesca explosión que termina de arrasar con el ejército de voluntarios, aparece una especie de manto protector de oscuridad que rodea el castillo. Afortunadamente, nuestros héroes consiguen escapar y ponerse a salvo junto a los pocos sobrevivientes que quedaron del ejército. Pero esta derrota pone al mundo en una situación muy delicada, tanto así que el ejército de los buenos termina disolviéndose por completo, y las diferentes razas que alguna vez habían formado una alianza por el bien de todos, deciden simplemente regresar a casa a esperar un destino que, ahora sí, se ha vuelto inevitable. El mundo tal cual lo conocen va a desaparecer por completo. Pero si eso no fuera suficiente, las cosas también se comienzan a poner tensas para nuestros chicos, quienes se encuentran recuperándose de sus heridas en el campamento de los humanos, donde cada vez más personas comienzan a echarles la culpa de todo lo que pasó, alegando que no son más que novatos, que no sabían lo que hacían, y que el liderazgo de las tropas debió haber quedado en manos de Juliana, la heredera al trono del reino humano. Todos ellos se reúnen, principalmente para lamentarse de lo sucedido, pero también para hablar de lo que harán a continuación. Muchos de ellos, incluyendo a la princesa y a Kane, el mayor admirador de nuestro prota, están de acuerdo en que lo único que pueden hacer es intentar reagrupar las tropas para lanzar un segundo ataque. Sin embargo, Yuri no parece muy convencido, no tanto por las posibilidades que tienen, sino porque la derrota no solo afectó su cuerpo, sino que terminó de romper ese espíritu de batalla que tanto lo caracterizaba. Paralelo a esto, se nos presenta al que considero es el segundo protagonista de esta historia, Aram, un viajero solitario al estilo Robin Hood, que no duda en robarle y humillar a los ricos con tal de apoyar a quienes estén pasando por dificultades. De hecho, la primera vez que lo vemos, ayuda a una anciana que estaba siendo molestada por un mercader, e incluso no duda en llevarla cargada hacia su destino. Y todo eso se los menciono porque, mientras nuestro chico se encontraba camino al pueblo de la anciana, nuestros héroes del ejército empacan sus cosas, guardan sus espadas y emprenden viaje hacia la capital del reino, donde determinarían con más calma qué harán a continuación, darse por vencidos o retomar la batalla. Sin embargo, en medio del camino de nuestros jóvenes, son detenidos por un hombre que se acerca a ellos para pedirles su ayuda, ya que su pueblo estaba siendo atacado por el ejército oscuro.
Automáticamente, todos salen al rescate menos Yuri, quien sigue confundido y algo traumado por todo lo que pasó en la última batalla, por lo que sí se dirige al sitio, pero a un paso mucho más lento. Cuando llega, se encuentra con sus camaradas peleando, pero, entre todos ellos, resalta la figura de alguien desconocido para él, Aram, quien estaba allí porque ese es el pueblo de la viejita, y que en realidad era el que estaba haciéndose cargo de la situación, peleando con toda su fuerza, e incluso otorgándoles energía mágica a los héroes para que pudieran pelear cómodamente, ya que uno de los puntos fuertes del ejército oscuro es que a donde quiera que ellos van, llevan consigo una especie de niebla que drena a las personas de toda su fuerza. Al ver lo mucho que estos se estaban esforzando, Yuri decide dejar el drama atrás y se une a la pelea, lo que pone fin a la batalla, que termina con la victoria de nuestros chicos. Aram se presenta ante los demás, quienes quedan muy impresionados por su fuerza. Sin embargo, las presentaciones pasan a segundo plano, cuando nuestro chico se desvanece debido al gran esfuerzo que había puesto transfiriendo energía mágica a todos durante la pelea. Pero obviamente la cosa no se queda aquí, y horas más tarde, ya con nuestro chico consciente, tienen una escena donde todos se presentan formalmente. También mencionan algunas cositas, pero todo esto pasa a segundo plano cuando, de repente, la mitad que ellos llevaban de la Chain Chronicle comienza a levitar y a liberar una gran cantidad de oscuridad. Afortunadamente, se calma al paso de unos minutos, pero esto deja claro que las cosas están mucho peor de lo que ellos esperaban, ya que no es solo que la otra mitad se haya visto empapada en oscuridad, sino que esta mitad también llegó a absorber una buena cantidad de energía oscura, lo que se puede ver en las manchas que se van propagando por algunas de sus páginas. Esto es importante, ya que, según cuenta Foena, el día en que todas las hojas estén completamente manchadas de negro, significará que todo el mundo se habrá teñido en una oscuridad irreversible. Otro tema que mencionan y que debo aclarar sí o sí es la importancia de Pírica en todo este enredo, ya que, como dije al inicio del resumen, el hada es una especie de fuerza espiritual que representa la esperanza de todos los seres vivos de este mundo, y que haya desaparecido no puede significar nada bueno. Nuestros chicos tienen la sospecha de que Pírica pudo ser secuestrada por el Rey Oscuro. Sin embargo, esto es algo que nos lo desmiente el mismo Rey, quien, paralelo a todo lo que les he estado contando, tiene una reunión con una de sus capitanas, una sucubo llamada Eris, para contarle que el hada desapareció y ponerle como misión que debe encontrarla, ya que no pueden acabar con este mundo mientras ella siga con vida. Eso nos deja claro la importancia de la pequeña, pues es básicamente ese último hilo de esperanza que impide que las cosas se vayan al carajo de una vez por todas. Sin más que decir, Eris se embarca en su misión, mientras que nuestros héroes también se ponen como meta volver a encontrar a su amiga, obviamente no para matarla, sino para protegerla. En medio de la noche, Yuri se acerca a Aram y le pregunta cuáles son sus objetivos, a lo que el chico simplemente responde que quiere volverse más fuerte. Debido a ello, el líder de los héroes le propone unirse a su equipo, pero, para sorpresa de todos, Aram se niega, ya que prefiere trabajar en solitario, como lo ha hecho durante toda su vida. Aún así, le dice que los acompañará hasta la ciudad, pero le deja bien claro que, cuando lleguen a ese punto, separarán sus caminos de una vez por todas. Spoiler, esto no será tan fácil, ya que, cuando van llegando a una de las ciudades principales del camino, se dan cuenta que la primera muralla en la línea de defensa estaba siendo completamente atacada por el Reino Oscuro. Los guardias estaban haciendo todo lo que podían, pero, obviamente, nuestros chicos se terminan uniendo a la pelea, en la que suceden algunas cosas interesantes. Primero, Yuri, Kane y una de las chicas de su equipo lanzan un ataque combinado en el que fusionan sus energías mágicas y ganan gran ventaja para los suyos. Sin embargo, las cosas se van al carajo con el punto número 2, y es que, en medio de la pelea, Burkhard, un guardia de la princesa con mala actitud, comienza a reclamarle a Aram por usar sus poderes de forma irresponsable, y un montón de cosas más. Obviamente eso enoja al chico, quien decide irse cuando ve que las cosas se habían medio calmado. Pero lo que estos no sabían es que, justo cuando Aram sale de escena, aparece el comandante de esta sección del ejército oscuro con más refuerzos. Y, como ahora no tienen a Aram para ayudarlos a reponer energía, terminan siendo afectados por el poder de la niebla, poniéndolos en una situación de vida o muerte. Por momentos parecía que eso sería todo para nuestros héroes, pero, justo cuando estaban por ser enviados a conocer a San Pedro, aparece Aram, quien, luego de reflexionar sobre algunas cosas que habló con Yuri la noche anterior, decidió regresar para ayudarlos. De esta forma, nuestro chico comienza a arrasar con el ejército oscuro, al mismo tiempo que iba transmitiendo energía a todos y cada uno de los miembros del equipo. Esto les dio las fuerzas para regresar a la batalla, y finalmente, fue lo que Juliana, Burkhard y otros dos guardias necesitaban para lanzar otro ataque combinado con el que acaban con el comandante y ponen fin a la batalla.
Una vez todo ha terminado, Aram acepta la propuesta de nuestro prota de unirse a su equipo, pues se dio cuenta que, aunque es indudablemente fuerte en solitario, hay un montón de cosas más que pueden hacerse trabajando en equipo. Pero sobre todo, le gustaría llegar a lanzar un ataque combinado como el de ellos. Sin embargo, aunque todo parece haber salido bien, Burkhardt termina muy lastimado, por lo que, luego de que le curan sus heridas, Juliana tiene una conversación con él, donde le pide que se quede con el grupo de Yuri para acompañarlos en su misión, mientras que ella y sus otros guardias se encargan de neutralizar las cosas y sumar aliados en la capital. Además, le dice que, por favor, ayude a Aram en su camino de convertirse en un gran guerrero, ya que, aunque tiene mucho talento, todavía le faltan infinidad de cosas por aprender, cosas que nadie más que él podría enseñarlas de la mejor manera. Sin embargo, este no se lo toma nada bien, pues cree que lo están dejando de lado debido a sus heridas. Aún así, las cosas siguen su rumbo, y conocemos a otro personaje importante, el primer ministro de la nación, quien los aconseja un poco y les entrega una serie de espejos mágicos con los que podrán comunicarse y hacer videollamadas donde quiera que se encuentren. Y es durante esta conversación que fijan cuál sería el siguiente paso a seguir, pues, para poder descubrir el paradero de Pírica, deciden que la manera más fácil y efectiva es dirigirse hacia las torres de los tres sabios, unas especies de profetas que lo saben absolutamente todo y que podrían darles pistas sobre dónde podría encontrarse el hada. Con esto claro, se dirigen hacia su destino. Sin embargo, antes de partir, suceden algunas cosas interesantes. Primero, un herrero reconocido en la ciudad ve el potencial y la buena actitud de Aram y decide regalarle una espada muy poderosa que refleja el alma de quien la porta y, dependiendo de esto, tiene la capacidad de convertirse en un arma legendaria o, por el contrario, en un arma maldita. Además, vemos que, entre todos los problemas dejados por la última batalla, ha nacido una nueva enfermedad en la que la energía oscura comienza a integrarse con el cuerpo de las personas. De momento, parece que no tiene muchos efectos secundarios, excepto porque se va extendiendo lentamente y va manchando las partes del cuerpo que han sido contaminadas. El primer ministro le muestra a Yuri su brazo completamente ennegrecido y le dice que no se siente muy diferente a lo usual, pero que en ciertas noches tiene sueños muy realistas en los que pelea de la mano del ejército oscuro. Esto preocupa a nuestro prota, no solo por el peligro al que está expuesto el primer ministro, sino porque él también se está viendo afectado por esta oscuridad, aunque, en lugar de sueños, comienza a escuchar voces y tiene alucinaciones con una versión malvada de sí mismo, que no deja de recordarle que todo es inútil y que no podrán cambiar las cosas hagan lo que hagan. En mis tiempos, a esto le llamábamos esquizofrenia, pero bueno. El punto es que todos parten hacia la tierra de los tres sabios, y a este equipo se les termina sumando dos miembros extras, Aludra, el líder del gremio de magos, y Borg, un guerrero bastante poderoso conocido por matar dragones. De esta forma, comienzan su viaje, el cual arranca de forma bastante tranquila. Sin embargo, en la primera parada, vemos que, debido a la herida que tenía, la oscuridad comienza a penetrar con rapidez en el cuerpo de Burkhardt, provocando que su cuerpo comience a ennegrecerse. Pero, si eso no fuera suficiente, llamando la atención de la demonio Eri, quien se aparece ante él y lo manipula con intención de que ceda a la oscuridad, se convierta en un demonio y se una a ellos en el ejército oscuro. Al principio, Burkhardt se resiste, pero, todavía con la idea de que supuestamente Juliana había decidido abandonarlo, opta por hacerle lo mismo y dejarse llevar al lado oscuro. Yuri se da cuenta de la energía oscura proveniente del bosque, pero cuando llegan a ver lo que estaba pasando, ya es demasiado tarde, y no les queda de otra más que enfrentarse cara a cara con el que había sido uno de sus aliados. Sin embargo, aunque los demonios aquí tienen la ventaja, Eris decide dejar la pelea para después, y retirarse junto a su nuevo subordinado, bajo la promesa de que regresará muy pronto para encargarse de ellos de una vez por todas. Luego de esto, Yuri le cuenta a Juliana todo lo que sucedió, y esta se pone triste de que las cosas hubieran salido de esa forma. Sin embargo, no le queda mucho tiempo para pensar en esto porque, justo cuando llegan a la capital, se dan cuenta de que la ciudad llevaba horas siendo atacada sin piedad. Al principio, creen que se puede tratar de miembros del ejército del Rey Oscuro, pero una vez consiguen controlar la situación, se dan cuenta de que era obra de nada más y nada menos que ciudadanos comunes, los cuales habían sucumbido al miedo de todo lo que estaba pasando, y creían que la única opción que tenían para salir de esto era traicionando a su propia gente y poniéndose a disposición del Rey Oscuro. Juliana intenta explicarles que eso es una locura, pero aunque es la gobernante, nadie confía en ella, pues la gran mayoría considera que es su culpa que las cosas hayan terminado como lo hicieron. Pero a pesar de que todo parece estar en su contra, a Juliana no le queda de otra más que ponerse los pantalones y hacer todo lo que esté a su alcance para volverse a ganar la fe de su pueblo, pero sobre todo de ir formando una vez más al ejército aliado.
la cual será una tarea muy difícil, pero sabe que al menos tiene que intentarlo. Para ello, decide irse por lo seguro y aprovechar que algunas tropas siguen cerca para enviarle un mensaje a su líder, Chuzan, pidiéndole que vuelvan a unir fuerzas una vez más. Al mismo tiempo que eso sucede, en unas minas alejadas, un grupo de enanos mineros encuentran lo que parece ser una estructura gigante de oro. De momento no sabemos lo que es, pero les advierto que será importante más adelante. Por ahora, nos volvemos a centrar en nuestro prota, quien se ve cada vez más afectado por la oscuridad. Foena intenta revertir el efecto usando los poderes del libro. Sin embargo, todos sus esfuerzos terminan siendo en vano. Aún sabiendo que no le queda mucho tiempo y que la culpa que siente por el fracaso tampoco le ayuda mucho a controlar la enfermedad, Yuri le pide que mantenga la calma y que se centren en el objetivo que tienen enfrente. De esa forma, continúan avanzando hasta que llegan a las 3 torres, donde, en lugar de toparse con los sabios, terminan siendo atacados directamente por una serie de magos puestos allí para determinar la valía de cualquier aventurero que se dignara a entrar a la zona. Nuestros protas dan una gran pelea, pero al final resulta que todo era obra de uno de los sabios, que quería divertirse un poco viéndolos pelear. Es así como, sin más preámbulos, se encuentran con los sabios, Melchior, Dilma y Fátima, quienes al principio dudan mucho si ayudarlos o no, pues nuestro prota ya falló una vez, y ahora que la situación está incluso más delicada que antes, no creen que sea capaz de siquiera acercarse lo más mínimo al castillo del Rey Oscuro, que se encuentra rodeado de una capa de oscuridad tan densa que parece imposible de atravesar. Aún así, nuestro prota consigue convencerlos, y estos acceden a contarle todo lo que saben sobre el paradero del hada. El problema está en que ellos tampoco tienen la menor idea de dónde se encuentra, pero pueden confirmar que sigue con vida, pues todavía son capaces de sentir su energía vital. Eso sí, todo indica que se encuentra muy débil y que por algún motivo no puede salir de donde se encuentra. Pero no crean que hicieron todo este viaje para nada, ya que, aparte de eso, les dan algunas pistas importantes, mencionando que deberían ir hacia la cordillera Laberinto, donde supuestamente encontrarán algo que les será de mucha ayuda. Pero no irán solos, ya que serán acompañados por los mismos magos de antes, donde se encuentra Belnar, quien les confiesa que solamente irán con ellos ya que quieren investigar un artefacto extraño que fue encontrado por los enanos en esa misma zona. Es decir, hablamos de la misma estructura de oro de la que les hablé anteriormente. Con eso en mente, parten hacia la cordillera Laberinto, donde las cosas tampoco salen tan bien que digamos, pues apenas llegan, son interceptados por miembros del Ejército Oscuro, quienes aprovechan que se encontraban en medio de una gran ventisca de oscuridad para atacarlos sin dejar a nuestros protas con demasiadas opciones. Afortunadamente, cuentan con la ayuda de varios magos, quienes acaban rápidamente con los enemigos. Pero cuando todo parecía estar en calma, aparece una pequeña criatura bien adorable que, por algún motivo, está siendo perseguida furiosamente por los miembros restantes del ejército. Rápidamente, Belnar se encarga de los soldados. Sin embargo, al no medir su poder, termina causando una pequeña avalancha, que termina en Aram, Yuri y el Cosito cayendo por un precipicio. Sus compañeros se preocupan, pero no tanto, pues tenían la seguridad de que encontrarán la manera de mantenerse a salvo. Tampoco es como si no les importara, ya que deciden ir hacia la Tierra de los Espíritus, para pedirle a los espíritus de la Tierra que los ayuden a encontrarlos. Y obviamente estos acceden, pues son muy amigos de Yuri. Lo curioso es que los espíritus de la Tierra son los mismos enanos que encontraron el artefacto, por lo que aprovechan de una vez para echarle un vistazo y ver de qué se trata. Es en ese momento que Foena se acerca, dándose cuenta que es un artefacto con una gigantesca cantidad de energía mágica acumulada. Pero lo más importante acá es que el Chain Chronicle reacciona al entrar en contacto con este, moviéndose por su propia cuenta hasta que llega a una página que dice: oculta en la cordillera Laberinto, una espada apunta hacia la luz, una hoja que corta la oscuridad. ¿Qué significa esto? No lo sabemos, pero por supuesto que será importante en el futuro. De esta forma, nuestra chica se da cuenta que el objeto que los iba a ayudar con su misión era justamente este. Otra cosa buena que sucede es que, luego de rescatar a nuestros protas, consiguen convencer a los líderes de los espíritus de la Tierra para que unan fuerzas una vez más y derrotar al rey. Eso sí, debido a la inmensa cantidad de energía oscura que Yuri absorbió durante la ventisca, terminó teniendo cada vez más visiones con su yo malvado, dándose cuenta que su situación se ha vuelto peor de lo que cree. Sin embargo, por ahora lo importante es que, a recomendación de un viejo sabio, imparten camino hacia la isla de los espíritus, donde supuestamente van a encontrar información sobre el paradero de Pírica. Pero, en lugar de eso, terminan siendo interceptados a mitad de camino por el ejército de Chuzan, quien, no está ahí para ayudarlos, sino todo lo contrario. Quiere llevarse el Chain Chronicle para obtener su poder y derrotar al Rey Oscuro por su propia cuenta.
El detalle está en que Shuzan sí tiene bastante oportunidad de ganar, ya que él también está siendo consumido por la oscuridad, pero, a diferencia de Yuri, la usa a su favor para volverse infinitamente más fuerte sin perder la cordura. Aunque, claro está, el tipo está desesperado por obtener cada vez más poder. Toda esta situación desata una gran pelea entre ambos bandos, en la que Shuzan consigue robar el libro, y a la que se termina uniendo Eri, quien está allí para reclutar a Yuri en sus tropas, puesto que la demonio está muy consciente de quiénes son los que se encuentran cada vez más cerca de ser completamente empapados de oscuridad. Obviamente, nuestro prota intenta resistirse lo mejor que puede. Sin embargo, la situación no es favorecedora. Todavía se encuentra muy afectado por el fracaso de la última batalla. Está viendo a sus aliados ser masacrados por ambos bandos, y se siente cada vez más inútil. Para rematar, no es solo que Eri lo esté manipulando, sino que la misma oscuridad en su interior ha comenzado a salir, causándole cada vez más alucinaciones. Alucinaciones en las que se ve a sí mismo completamente consumido por la oscuridad, y diciendo una cantidad de atrocidades que solo consiguen desestabilizarlo más. Por algunos momentos parecía que nuestro prota sería capaz de resistir. Sin embargo, en una de esas ocasiones se desespera por toda la presión, y termina atacando a una de esas alucinaciones, la cual en realidad no era una alucinación, sino que se trataba de su subordinado Kane, quien se puso en medio porque Yuri estaba a punto de apuñalar a Foena. Al darse cuenta de lo que había hecho, nuestro prota entra en desesperación y ahora sí que termina dándose por vencido, cayendo y siendo consumido enteramente por la oscuridad, convirtiéndose en lo que alguna vez juró destruir, un demonio. Viendo la situación desesperada en la que se encontraban, Aram decide que es hora de continuar con la pelea. Sin embargo, Eri les pone una pequeña distracción y se va junto a su nuevo juguete, el caballero oscuro Yuri. Nuestros héroes se retiran y, afortunadamente, Kane consigue sobrevivir al ataque, pero la situación provoca que no les quede de otra más que separarse. Unas chicas se van con él a la ciudad para ver si consiguen salvarle la vida. Los magos deciden regresar con los sabios para recuperar el artefacto dorado. Shuzan se va con sus tropas y, al final, solo quedan Foena y Aram, quienes deciden continuar su camino hacia la isla de los espíritus, para encontrar a Pírica, como tenían pensado en un principio. A partir de aquí, las cosas se calman un poco, pero que no hayan peleas no significa que la cosa no esté interesante, ya que cuando llegan a la ciudad, Kane consigue recuperarse. Sin embargo, Juliana se entera de toda la situación, pero sobre todo lo ocurrido con Shuzan, por lo que decide ponerse manos a la obra y fijarlo como un objetivo que deben enfrentarlo a como dé lugar antes de que las cosas escalen a mayor. Lo cual suena como algo tonto, pero tiene bastante sentido, ya que suficiente tienen con el Rey Oscuro como para que ahora también se tengan que estar enfrentando a un líder loco del poder. Sin embargo, lo que para mí es lo más interesante es que cuando los magos consiguen dar con el artefacto y lo llevan para ser revisado por los tres sabios, se dan cuenta de que no se trata de una estructura de oro cualquiera, sino que es una espada gigante que tiene grabada una especie de canción, lo cual me recuerda automáticamente a lo que Foena leyó en el libro, pues si recordamos, este hablaba sobre una espada capaz de cortar la oscuridad, por lo que desde una vamos viendo la importancia que tiene este artefacto para acabar con la guerra. Siguiendo con Aram y Foena, vemos que ambos se encuentran en un gran dilema debido a la situación con Yuri. Aram se mantiene positivo, de cierta forma saliendo a la luz como el líder nato que es, mientras que Foena no hace más que arrepentirse de toda la situación, pues siente que parte de la culpa de que Yuri se haya convertido en un demonio, también recae en ellos, sus amigos, quienes, en lugar de apoyarlo a llevar con la gigantesca carga de ser el líder, no hacían otra cosa más que confiar en cada una de sus decisiones, lo cual, a la larga terminó haciendo que Yuri se sintiera increíblemente responsable por cada una de las cosas que habían pasado, echándose toda la culpa en lugar de darse cuenta de que tanto los éxitos como los fracasos eran obra de todos. Aún así, Aram consigue ayudarla a no caer también en la oscuridad, y juntos siguen avanzando hacia la isla de los espíritus. Una vez llegan, se encuentran con varios obstáculos, incluyendo algunos soldados del ejército de la oscuridad, y nada más y nada menos que Yuri, quien, sabiendo lo que ellos buscaban, ha llegado para detenerlos. Al principio, Aram y Foena intentan dialogar con él, sin embargo, es inútil, pues nuestro prota se ha convertido en un demonio en todo el sentido de la palabra. Aún así, con ayuda de los espíritus habitantes de la isla, consiguen retenerlo lo más que pueden, y llegan hacia el árbol donde se encuentra el objeto que los ayudaría a encontrar a Pírica, tratándose de otro Chain Chronicle, menos poderoso, que en lugar de contener el destino del mundo, contiene lo que vendría siendo las memorias del continente, por lo que el plan vendría siendo ingresar en el libro y revisar todas las memorias de lo sucedido durante la pelea con el rey, para, de esa forma, poder dar con el paradero de Pírica.
nuestros jóvenes ingresan junto a la guardiana del libro. Sin embargo, justo cuando parecían que serían capaces de comprender lo que había sucedido, Yuri consigue entrar a la fortaleza donde estos se encontraban y, usando sus poderes de oscuridad, lo mancha, causando que la oscuridad se comience a propagar por todo el libro. Esto provoca que las memorias se ven afectadas y que el libro comience a actuar de forma extraña, por lo que nuestros chicos se terminan separando y Aram cae convenientemente en los que vendrían a ser los recuerdos de Yuri. Es así como comprendemos un poco más de su pasado y nos damos cuenta que, antes de ser el líder de los héroes, Yuri era un tipo común y corriente que trabajaba día y noche para sacar adelante a su familia. Una tarde es atacado por miembros del Ejército Oscuro, pero, afortunadamente, fue salvado por un caballero que le enseñó todo lo que sabía sobre la espada. Obviamente nuestro chico era muy débil, sin embargo tenía mucha fuerza de voluntad, por lo que se dedicó a entrenar y a hacerse más fuerte durante semanas. Pero ni siquiera eso fue suficiente, pues una tarde, cuando regresaba a su aldea, se dio cuenta de que esta ya había sido arrasada por completo por el ejército del Rey Oscuro, por lo que no le quedó de otra más que unirse al ejército aliado para encontrar la manera de detenerlo. Vemos un par de recuerdos más, pero lo más importante es que Aram fue capaz de ver una conversación reciente entre Yuri y Karin, donde Yuri le comenta a su amigo que no le queda mucho tiempo y que dentro de poco será consumido enteramente por la oscuridad. Karin intenta darle esperanzas, pero Yuri le dice que ya ha aceptado su destino y que planea dejar sus responsabilidades y su puesto como líder en las manos de Aram, pues tiene la confianza de que con su fuerza y, sobre todo, con su carisma, será capaz de hacer lo que él no pudo. Aram sigue explorando dicho plano, pero en eso se encuentra con alguien que no forma parte de los recuerdos, sino que puede interactuar con él a voluntad. Se trata de Baltasar, un mago muy poderoso quien, al ver el dilema en el que se encontraba, decide ponerle una pequeña prueba para ver si es digno de recibir el poder suficiente para rescatar a Yuri y salvar al continente. Aram se mantiene fiel a sus instintos y consigue superarla con éxito, lo que llama la atención del viejo mago, quien, sin dudarlo, le da la pista que necesitaría para poder superar todos los obstáculos que se avecinan, diciéndole que dentro de poco nacerá un nuevo dragón guardián en las tierras del desierto, y que esa deberá ser su siguiente parada, pues puede adelantarle que le será de gran ayuda. Nuestro chico no entiende nada, pero acepta todo lo que pueda recibir. Sin embargo, en ese momento escuchan la voz de Pírica, quien anuncia que está bien, que está a salvo, pero regresará al mundo una vez que pueda sentir que las personas vuelven a tener esperanza. Un poco jodido de su parte viendo la situación en la que se encuentran, pero bueno, se lo dejamos pasar porque es el espíritu más importante objetivo en mente. Nuestros chicos regresan al mundo real y parten a las tierras del desierto, donde automáticamente se dirigen a hablar con la gobernante de esa zona, para pedirle información sobre el dragón guardián que estaría por despertar dentro de poco. La reina no sabe mucho de esto, pero les comenta que los antiguos gobernantes habían dejado unas escrituras relacionadas a esto, y que estas contenían una canción que debía ser cantada por un espíritu de la música para poder invocar al dragón, un proceso demasiado largo por el que ni siquiera saben cómo empezar. Sin embargo, la verdad es que no tendrán tiempo para pensar en esto por un buen rato, ya que, justo en ese momento, anuncian que el ejército de la reina Juliana y de Shuzhan se encontraban cerca de este territorio, y que parecía que estaba a punto de estallar una nueva guerra. La reina del desierto envía a algunos de sus asistentes para que intenten calmar las cosas, pues obviamente a ella no le conviene tener dos ejércitos gigantes peleando en su patio trasero. Sin embargo, estos no consideran hacer la gran cosa y, por el contrario, parece que las tensiones continuaron creciendo hasta que allí mismo comenzaron a pelear como unos locos. Pero si eso ya no fuera suficientemente caótico, en ese momento aparece Eris junto a buena parte del ejército del Rey Oscuro, por lo que la situación se convierte en un caos en el que todos pelean contra todos. Obviamente, Aram se une a la pelea intentando calmar la situación, pero nada de lo que hace surte efecto. Eso sí, en medio de la pelea, uno de los asistentes de la Reina del Desierto se acerca a él para advertirle que debe centrar su atención en Juliana y en Shuzhan, pues ambos se encontraban peleando el uno contra el otro, y tienen que evitar que mueran, pues no saben lo que podría suceder si alguno de los líderes de los dos ejércitos fallecen en batalla. Sin embargo, yo personalmente creo que ese no es el mayor de los problemas, pues aparte de eso, resulta que por toda la ira y la rabia que estaban sintiendo en medio de la pelea, ambos gobernantes se estaban corrompiendo por la oscuridad y, más que morir, el verdadero caos comenzaría si alguno de ellos se transforma en un demonio. Es por eso que Aram no pierde más tiempo y se lanza directamente a detenerlos, usando su poder de propagación de energía a gran escala, llevándose a sí mismo hacia un límite que ni siquiera él sabía que tenía. Con su carisma y con todo su poder, Aram consigue hacer que ambos reyes entren en razón y dejen de pelear. Pero esta demostración de poder y de carisma llama la atención de Eris y del resto de demonios, quienes obviamente ponen como su siguiente objetivo a nuestro chico.
Sin embargo, lo que nadie sabía es que la reina del desierto se había estado poniendo en movimiento todo este tiempo, y había conseguido dar con el espíritu de la música capaz de llevar a cabo el ritual para despertar al dragón, provocando que el cosito blanco dorable que consiguieron en las montañas se convierta en una especie de tornado del que no solo surge una nueva espada legendaria, sino que este mismo se termina convirtiendo en un dragón. Por lo que sí, resulta que él fue el dragón todo este tiempo. Con su dragón y con su nueva espada legendaria, nuestro prota comienza a hacer desastre, arrasando con todo lo que se encuentra en su camino, por lo que no les deja más opción a Eris y al resto de sus aliados que retirarse. Gracias a esta demostración de poder, también consigue hacer que Juliana y Shuzhan entren en razón, deteniendo las peleas innecesarias y centrándose en el verdadero objetivo: acabar con el Rey Oscuro. En realidad, Shuzhan no se une a ellos, sin embargo, decide que va a dejar de interponerse. Otra cosa que sucede y que llama bastante la atención de todos los presentes es que la mitad del libro que él había robado de la nada sale volando de sus brazos y cae sobre nuestro prota, de cierta forma eligiéndolo como su portador. Si eso no fuera suficiente, ya estando en sus manos, las páginas que se hayan oscurecido regresan a su estado original, por lo que podemos ir dándonos cuenta que quizás el poder de nuestro prota no es solamente transferir energía hacia las demás personas, sino quizás purificarla. Ya con todo en calma, nuestro prota, el ejército de Juliana, la gente del desierto y todos los demás vuelven a unir fuerzas para continuar con la siguiente etapa del plan, que es descubrir la manera de penetrar en la barrera de oscuridad que cubre el palacio del Rey Oscuro. Para esto reciben la ayuda de los magos y de los tres sabios, quienes crean un plan medio pirotécnico para poder ingresar al castillo del rey. El plan es un poco complicado, pues recordemos que este se encuentra rodeado por una especie de campo de fuerza hecho de oscuridad. Pero básicamente, el plan es usar el artefacto mágico encontrado en la cordillera, el cual contiene una inscripción capaz de repeler la energía oscura. Por lo que el punto sería acercarse lo suficiente, usar al espíritu de la música para que cante la canción de la inscripción y que puedan deshacer la barrera para que, de esa forma, el ejército de Juliana, así como el resto de ejércitos aliados, puedan ingresar a la zona y comenzar la batalla. Quizás no lo estoy explicando de la mejor manera, pero el plan es una maravilla, pues ya no están solos, sino que cuentan con el apoyo de todas y cada una de las criaturas que hemos estado conociendo en el camino. Sin embargo, un día antes de que el plan se lleve a cabo, nuestros chicos son atacados por Burkhard, quien comienza a joder, intentando oscurecer la fuente de poder de la nave que los llevaría hacia ese sitio, pero sobre todo, intentando robar la mitad del libro que Foena tiene en su poder. Obviamente, nuestro prota no pierde tiempo y comienza a contraatacar, aprovechando su nuevo nivel de poder, no solo para patearle el trasero por sí mismo, sino para transferir parte de esa energía a todos sus aliados, brindándoles un poder de energía mágica que ninguno de ellos había experimentado antes. De esa forma, consiguen hacerle frente a todos sus enemigos, pero no les queda de otra más que adelantar el ataque, por lo que aún con Burkhard a sus espaldas, se ponen en camino y finalmente ingresan al Reino Oscuro. A partir de aquí, las cosas van más o menos según el plan. Los ejércitos comienzan a atacar, se van deshaciendo de la barrera y parecía que todo iba en orden. Sin embargo, justo cuando todos habían bajado la guardia, Burkhard aprovecha para secuestrar a Foena y llevarla hacia el interior del palacio. Pero no estamos hablando solo de Foena, sino de lo que el rey necesita para completar su plan, es decir, de la otra mitad del libro. Obviamente al final se dan cuenta de lo que había pasado y comienzan a atacar con mayor fuerza, pero parece que es demasiado tarde porque el rey, bien tranquilo, toma la mitad del libro y comienza a unirla con la suya y poco a poco, este se va oscureciendo hasta corromperse casi por completo. Estamos hablando del peor escenario posible, pero antes de saber qué sucede con eso, tenemos que hablar de las otras cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Primero, parecía que el ejército tenía todas las de perder, pero en el momento exacto, Shuzhan aparece para brindar su apoyo. Juliana se enfrenta a su exguardia y lo acaban. Consiguen derrotar a Eris, pero creo que lo más importante y la pelea que todos estábamos esperando transcurre entre Yuri y nuestro chico, Aram, quien, entre golpes, espadas y poderes, intenta hacer todo lo que puede para ayudar a su amigo a entrar en razón. Sin embargo, rápidamente se da cuenta que lo de evangelizar a su amigo no le iba a funcionar, ya que, indudablemente, el demonio Yuri lo supera por completo. Es por eso que, finalmente, decide hacer lo que pensó que jamás sería capaz de lograr, y es luchar en serio contra el que fue su líder y mayor inspiración.
pero ni siquiera usando toda su fuerza ni todo su poder especial es capaz de detenerlo, por lo que a la larga la cosa comienza a tomar forma cuando llegan el resto de miembros de la antigua pandilla, y entre todos usan todos sus esfuerzos y todos sus poderes para hacer que su antiguo líder entre en razón. Este proceso parece muy tardado y por momentos parecía que no lo lograrían. Sin embargo, consiguen que el verdadero Yuri en el interior escuche las llamadas y las plegarias de todos sus amigos. De esa forma, la liberación de nuestro prota no se convierte en algo meramente físico que deben hacer luchando contra él, sino algo mental que él mismo debe lograr peleando y enfrentándose a sus propios demonios. Obviamente lo logra, pero aquí es que comienza la batalla final. Mientras ellos más avanzan y consiguen derrotar a cada vez más demonios y miembros del ejército, el rey comienza a sentirse más acorralado, por lo que decide enviar aún más oscuridad al libro para acelerar el proceso y destruirlo por completo de una vez por todas. Sin embargo, esto fue en vano, pues Fuena no planea darse por vencida y usando una habilidad especial como guardiana del libro, comienza a absorber toda la energía oscura del mismo, el cual es un proceso increíblemente peligroso que, aunque es definitivo y puede ayudarlos a ganar esta batalla, también significa que ella deberá sacrificar su propia vida. Afortunadamente, justo cuando parecía que ese sería el final para la guardiana, Yuri y el resto de nuestros héroes entran a la habitación listos para comenzar la batalla final contra el Rey Oscuro, la cual es muy diferente a la pelea que vimos al principio, pues en esta ocasión, Yuri ya no debe cargar con toda la responsabilidad por sí mismo, sino que cuenta con el apoyo directo de todos sus compañeros, entre los que se encuentra, por supuesto, Aram, quien utiliza sus poderes especiales para transmitir la energía mágica purificada al resto de los chicos, y, junto a Yuri, comienza a atacar hasta que acorralan al rey y lo obligan a mostrarse con su verdadera forma, la de un dragón negro. En ese momento, el dragón guardián aparece y comienza a enfrentarse al dragón negro. Esa batalla es bastante corta, pero consigue debilitarla bastante. Al final, el cosito regresa a su forma original, y Aram y Yuri unen sus fuerzas para lanzar un ataque combinado, justo como el que nuestro chico quería hacer al inicio de la serie. Eso sí, no lo matan, sino que gracias a la habilidad de Aram, lo que consiguen es arrasar por completo con toda la oscuridad que se había apoderado de su cuerpo, pero sobre todo de su mente. Ya que sí, el rey era un villano, pero de cierta forma, él también era víctima de la misma oscuridad. Pero no todo es positivo, pues Fuena terminó muy herida debido al hechizo definitivo que estaba usando, ya que, si bien este no fue completado y no terminó perdiendo la vida, sí adquirió una cantidad de oscuridad demasiado alta para ser soportada por su propio cuerpo. Sin embargo, el rey aparece y decide sacrificarse a sí mismo para salvar a la chica. De esa forma, la batalla culmina y todo vuelve a la normalidad. El ejército oscuro desaparece, las personas recuperan sus esperanzas, Pírica se digna aparecer y nuestros chicos finalmente son capaces de ir por esa aventura que tanto desearon. Esta historia comienza presentándonos a Yuandi, un otaku en todo el sentido de la palabra que sale de casa preparado para tomar un avión hacia la ciudad de Shenzhen, donde se estará inaugurando el primer parque temático inspirado en los donghwas que él tanto disfruta ver. Pero las cosas toman un rumbo extraño cuando, al cruzar por la puerta de abordaje, pasa por una especie de portal y se ve transportado a un universo de fantasía digno de todo buen isekai, con criaturas fantásticas, dragones, un ambiente medieval y, por supuesto, magia. Al principio, nuestro joven simplemente cree que se había quedado dormido y ya estaba en la convención a la que planeaba ir, pero luego se da cuenta que todo era real y que, sin lugar a dudas, había sido transportado a otro mundo. El detalle está en que, en lugar de tomarlo por sorpresa, su experiencia con los isekais le deja claro lo que estaba pasando. Él es el protagonista de esta historia y, pase lo que pase, está destinado a grandes cosas, lo que de cierta forma es cierto, pero no del todo como él espera. Aún así, la historia comienza a avanzar cuando aparece un señor mayor que, al ver al prota, lo confunde con un extranjero y le dice que se apresure porque ya estaba por empezar la prueba de ingreso para la escuela de magia. Nuestro prota no entiende nada, pero al escuchar las palabras escuela de magia, cree que es parte de su destino como prota y decide simplemente seguirle la corriente. Hasta que llegan a academia y es guiado por estas dos chicas de aquí, quienes se acercan a él y le dicen que puede medir su capacidad mágica tocando la gran piedra celestial. Sin pensárselo dos veces, Yuandi da un paso al frente, hace una que otra pose ridícula y pone sus manos sobre la piedra, provocando
que ésta emane un intenso brillo blanco y que todo el mundo estalle en carcajadas. Pues resulta que en ese mundo existen dos tipos de energías mágicas, el Doki, que se caracteriza por el color amarillo, y la magia elemental, que varía de color dependiendo del elemento predominante y que puede dar como resultado una gran variedad de colores. El elemento madera viene representado por el color verde, el agua por el azul, el viento por el verde claro, el fuego por el rojo y así consecutivamente. Cada color representa un elemento, exceptuando el blanco, que básicamente es un indicador de que esa persona no posee ni Doki ni energía elemental. Eso sí, una de las chicas nota que en el núcleo de la piedra se puede ver un tenue color verde, pero no lo suficiente como para que sea relevante, ni mucho menos para considerar a nuestro chico como algo más que un simple humano sin poderes. Por lo que sí, lo que parecía que iba a ser una aventura de magia y waifus terminó siendo la peor de las decepciones. Obviamente, aquí termina el camino de aventura de nuestro prota, quien comienza a cuestionarse si realmente es el protagonista heroico que él había imaginado. Pero mientras cae en depresión, aparece el mismo anciano de antes quien le ofrece trabajo como jardinero y comienza a enseñarle todo lo que sabe, desde cómo usar la poca magia que tiene para hacer crecer algunas flores, hasta historias de sus magníficas aventuras porque, así como lo ven, el anciano fue un gran aventurero y en su momento fue capaz de hacerse con una semilla de hada, la cual promete otorgar un increíble poder a todo aquel que consiga liberar la energía en su interior. A pesar de su experiencia y de todo su esfuerzo, el viejo no fue capaz de liberarla, por lo que se la entrega a nuestro prota con la intención de que él también pueda hacerse con ese poder. Es así como Yuan-Ting comienza a buscar la forma de cultivar la semilla. Primero, intenta regándola, hablándole, sembrándola y hasta vertiendo parte de su propia sangre, pero no importa lo que haga, nada parece surtir efecto, o al menos eso parece, porque esa misma noche, luego de ser atacado y prácticamente asesinado por una súcubo, mientras nuestro prota se cuestiona su propia existencia, la semilla se abre en dos y de ella sale una hermosa joven, un hada. Al verla, nuestro prota piensa que está salvado y, en su mente, cree que el hada se acercará a él llamándolo amo y toda la cosa. Pero la verdad es que no podría estar más equivocado, pues justo como la súcubo, el hada de fuego tiene una sola intención en mente: matarlo. En ese momento Yuan-Ting termina de morir y la chica, decepcionada por haber sido ella la que acabó con su vida, se lanza contra la súcubo, reclamándole por haber asesinado a su presa y acabando con ella de un solo ataque, para luego transferir su vida al cuerpo de nuestro prota y, básicamente, salvarlo. Sé que esto de quererlo muerto y al mismo tiempo salvarlo no tiene mucho sentido, pero la lógica detrás de esto es que lo que ella quiere es desvivirlo con sus propias manos. Nuestro prota despierta y, sin saber muy bien lo que estaba pasando, le agradece al hada por salvarlo, pero se lleva una buena sorpresa cuando esta comienza a amenazarlo y le reclama por haberla dejado encerrada en el sello durante más de 1000 años, ya que el odio que esta le tiene es porque cree que fue él quien la encerró allí en primer lugar. Nuestro prota intenta explicarle que esta es la primera vez que la ve en la vida, pero ella no acepta ningún tipo de explicaciones y simplemente se lanza a atacarlo. Lo curioso es que con cada corte que le produce, el daño se le devuelve a ella misma, por lo que termina completamente herida y sin entender nada de lo que estaba pasando. En eso, aparece una mujer rubia que se presenta como la directora de la Academia de Magia. Le entrega a nuestro prota un libro con el que consigue apaciguar a la chica y finalmente les explica qué es lo que está pasando. Al haber liberado al hada, cuyo nombre, por cierto, es Mo Fei, nuestro prota pasó a ser algo así como su portador, lo que significa que ella deberá seguirlo a donde quiera que vaya y que, sin importar sus intenciones, ella no podrá hacerle daño. Es por eso que cada vez que intentaba cortarlo, las heridas se le veían reflejadas. Pero, ¿qué son las hadas? Este tema se nos explicará a profundidad más adelante, pero, en resumen, son criaturas increíblemente poderosas que se ven ligadas a un portador. Sin embargo, son tan raras y hay tan pocas personas capaces de liberar a las hadas de sus semillas que es un arte prácticamente en el olvido. Es por eso que la directora le hace una propuesta a nuestro prota. Si él se queda en su academia para estudiar todo el tema de las hadas, ella le regalará el libro capaz de controlarlas y, además, le entregará otras 3 semillas de hadas que habían permanecido en su almacén por cientos de años, pero que nadie había sido capaz de liberar en todo ese tiempo. Obviamente nuestro chico acepta y esa noche se pone a estudiar el libro. Es así como descubre que las hadas no siempre fueron hadas, sino que nacieron como humanas común y corrientes, pero fueron convertidas y condenadas a vivir de esa forma por el resto de sus días a través de un poderoso encantamiento, el cual solo puede ser realizado por domadores de hadas altamente capacitados. Pero lo más importante acá es que, aparte de sus poderes normales, cada hada posee un mundo interno en su interior, que es algo así como la manifestación física de sus recuerdos pasados y que sirve como medio para que nuestro prota conecte con ellas, pues deberá tratar con sus recuerdos y con todos sus traumas para establecer una buena relación con las chicas, ya que mientras mejor se lleven, mayor será el alcance de sus poderes y, por supuesto, mayor será el respeto de ellas hacia él. O, en pocas palabras, deberá ayudarlas a superar sus traumas para volverse más poderoso. Con eso claro, nuestro chico asiste a su primer día de clases en la academia, donde todos
todos comienzan a molestarlo llamándolo débil y recordándole lo mal que le fue durante su prueba. Pero lo que ninguno se esperaba, ni siquiera él, es que cuando vuelve a tocar una de las piedras mágicas, esta comienza a brillar de dos colores bastante intensos, verde del elemento madera y azul por el elemento agua, hasta el punto que el mismo cristal se rompe, revelando que su nivel ahora se encuentra muy por encima del promedio. Yuanding no termina de entender de qué se trata esto y, de momento, cree que se debe a la influencia de Mo Fei. Sin embargo, luego se da cuenta que, al haberse fusionado con la Sucubo, adquirió su energía mágica, así como parte de sus habilidades, que vendrían siendo todos los poderes de agua. Sea como sea, esta nueva serie de habilidades llama la atención de todos los presentes, incluyendo el típico pendejo al que solo le importa dejar mal a los otros. Por lo que, más tarde, ese mismo día, el pelado de aquí aprovecha que estaban en clase de educación física para retar a nuestro prota a un duelo, el cual sería observado por toda la escuela, así como la princesa de este reino, una chica llamada Xia, que siempre se la pasa acompañada de Luo, su fiel caballero. Al escuchar sobre el duelo, Mo Fei le dice a nuestro prota que la saque del libro para ella encargarse de su oponente, pero el tono de la chica no termina de convencerlo, así que decide confiar en sus habilidades y encargarse de la pelea por su propia cuenta. De esa forma comienza un intercambio de poderes bastante parejo en el que nuestro prota consigue sacar el máximo provecho de sus habilidades y, de hecho, luego de mucho esfuerzo consigue acabar con su oponente. Eso sí, todo ese nivel de esfuerzo mágico hace que caiga desmayado y que, en ese estado de inconsciencia, pueda acceder a los recuerdos de Mo Fei, es decir, a su mundo interior. Es allí donde ve parte de lo que era su vida cuando era una humana en una época llena de pobreza, guerras, conflictos y, sobre todo, una esclavitud en la que ella misma se terminó viendo involucrada, siendo vendida, maltratada y, lo peor, todo esto siendo observado por nuestro prota sin que éste pudiera hacer absolutamente nada, pues como leyó en el libro, todo esto son recuerdos del pasado que ya no pueden ser modificados. Nuestro prota se despierta y, aunque intenta hablar con Mo Fei sobre todo lo que vio, este tema pasa a segundo plano cuando, en medio de la noche, nuestro chico recibe la inesperada visita de la princesa Xia, quien se encontraba sonámbula y estaba siendo perseguida por dos súcubos que se habían infiltrado en la escuela. Como puede, Yuanding le ayuda a escapar, pero al final terminan siendo alcanzados por ambas, por lo que no le queda de otra más que pedirle ayuda a Mo Fei, quien acude al instante y rápidamente acaba con toda la amenaza. O al menos eso parece, porque al cabo de unos segundos entra en escena el famoso y supuestamente fiel caballero Luo, quien en realidad es un traidor y tiene como intención desvivir a la princesa. Sin perder más tiempo, Mo Fei se lanza contra él, pero la diferencia de nivel es demasiado grande y, en su estado actual, el hada es incapaz de producirle la más mínima herida. Nuestro prota comienza a pensar qué puede hacer en una situación como esa, recordando lo que había leído en el libro, y es que el poder mágico de un hada aumenta conforme mejor se vuelve su relación con el portador, por lo que decide pedirle ayuda a la princesa para que le preste un poco de su energía mágica y, de esa forma, ingresar al mundo espiritual de Mo Fei para ayudarla a superar su trauma y, por ende, ayudarla a volverse más poderosa. Una vez dentro del mundo espiritual de Mo Fei, Yuanding intenta acercarse a ella pero no puede, y esto se debe a que ya hay una versión de sí mismo dentro de estos recuerdos, es decir, nuestro chico vendría siendo una reencarnación de alguien que formó parte de este pasado. ¿Y quién sería ese? Pues este rubio de aquí, cuyo verdadero nombre permanece oculto, pero al que llamaremos el Yuanding malvado. Sí, malvado, y ya verán por qué. El punto es que, luego de todo por lo que había pasado en su infancia, Mo Fei se convirtió en una asesina a sangre fría que haría todo lo que fuera por sobrevivir. Era fuerte, era tenaz y era igualmente respetada y temida dentro de esa tierra sin nombre a la que ella llamaba hogar. Pero todo comenzó a cambiar cuando conoció a Yuanding, el malvado, ya que este se presentó ante ella como un tipo bueno y pacifista, que durante meses fue ganándose su confianza y, hasta cierto punto, manipulándola para que ella se enamorara de él, cosa que le funcionó a la perfección porque, luego de haber pasado por tantas cosas malas, Mo Fei estaba desesperada por encontrar un motivo, así sea el más mínimo, para recobrar su fe en la humanidad, y ese motivo lo encontró dentro de él. De esa forma, la supuesta confianza entre ambos fue creciendo, la chica fue cambiando y, al final, incluso aceptó mudarse junto a él a una mansión alejada de todo el caos, con el objetivo de vivir esa vida que tanto habían deseado y que, por supuesto, merecen. Pero, como se podrán imaginar, todo esto no era más que una farsa. El tipo la terminó dejando plantada durante días, le envió una súper emboscada para dejarla lo más débil posible, incluso usando a una niña para apuñalarla en el corazón, literalmente. Cegada por su relación con él, Mo Fei todavía quería pensar que todo fue un malentendido, pero el mismo tipo se para ante ella y le aclara que hizo todo esto para tenerla a su alcance y poder practicar en ella un poderoso hechizo que había pasado los últimos meses intentando perfeccionar, el hechizo para convertir a una chica en un hada. Con la poca decencia que le queda, el Yuanding malvado le dice que tiene dos opciones: o se une a él en su colección de hadas o muere. Obviamente, Mo Fei acepta, no solo por la idea de vivir más, sino de adquirir la fuerza suficiente para, algún día, vengarse. En ese estado mental, nuestro prota le pregunta
pregunta al Yuan Ting malvado por qué hizo lo que hizo, a lo que este solo se ríe de forma cínica y le dice que no se engañe a sí mismo, obtener poder, volverse el más fuerte, ser el protagonista de esta historia. Esas son las cosas que él pensaba al principio y que en el fondo sigue pensando. Ambos, la versión malvada y la versión original, poseen la misma alma. Muy en el fondo, son la misma persona. Y el Yuan Ting malvado solo es el Yuan Ting que se atreve a ir directamente por su objetivo, convertirse en el ser más poderoso de ese mundo. Esto hace que nuestro prota se dé cuenta que, aunque él técnicamente no ha hecho nada malo, queda en sus manos la responsabilidad de liberar a Mo Fei para que ésta pueda tener la vida que siempre mereció. Por lo que, estando dentro del espacio físico donde la chica se encontraba sellada, nuestro prota decide sacrificarse para borrar los últimos rastros de energía restantes del Yuan Ting malvado dentro de este espacio y, básicamente, liberando a la chica del sello que tantos años le había atormentado. Este proceso es un poco más complejo de lo que lo estoy contando, pero el punto es que, con su sacrificio espiritual, Mo Fei quedó libre y pudo darse cuenta que, aunque tengan prácticamente la misma alma, nuestro prota no es la misma persona que el que ella conoció en el pasado y, incluso, en el caso de lo que sea, él ha demostrado ser diferente poniéndola a ella y a su libertad sobre su propia vida, por lo que le pide perdón por todos los malentendidos del principio y le agradece por lo que ha hecho por ella. Al mismo tiempo, nuestro prota se levanta como si nada, ya que, al tratarse de un espacio espiritual y gracias a la energía proporcionada por la princesa, su cuerpo original sigue intacto. Pero, aunque Mo Fei ahora sea libre de hacer lo que quiera, antes tienen que encargarse de Luo, que en el mundo real sigue amenazando con acabar con los tres. Es por eso que nuestro prota propone que lleven a cabo la técnica de la fusión que, ahora que tienen más confianza, permite unir sus cuerpos y sus almas durante un tiempo determinado. Sin más tiempo que perder, Mo Fei acepta y es así como nuestro chico vuelve al plano normal con una nueva forma y un nuevo físico 1000 veces más poderoso que su cuerpo anterior. Creo que está de más de decir que venció a Luo de un solo golpe, pero bueno, se los digo de todas formas. Ya que luego de un pequeño intercambio de poderes que se sentían como nada para nuestro chico, terminó venciendo a su oponente de un solo golpe, justo a tiempo para regresar a su forma original, puesto que la energía otorgada por la fusión es limitada. Luego de unos minutos, las cosas regresan a la normalidad y Mo Fei toma la decisión de permanecer junto a Yuan Ting por su propia cuenta, pues cree que él es la persona indicada en la cual depositar su confianza y este mismo le promete dedicarse a mejorar las cosas, no solo para las personas normales de este mundo, sino para otras hadas que se encuentren en una situación parecida a la de ella. El cambio en la relación de ambos es automático y se nota que, aparte de los sentimientos de confianza y amistad, ella también ha comenzado a desarrollar cierto gusto y admiración hacia él. En ese momento aparece la directora, quien le agradece por encargarse de los traidores y, justo como se lo había prometido, decide entregarle 2 nuevas semillas de hada. A partir de aquí, las cosas se calman un poco y ambas chicas, Mo Fei y la princesa, comienzan a asistir a las mismas clases que el prota, más que nada para que él se encargue de proteger a la princesa y, obviamente, por su vínculo con Mo Fei. Ya con todo bajo control, Yuan Ting se dirige a la biblioteca y la bibliotecaria lo ayuda a encontrar unos pergaminos especializados en el crecimiento de plantas, puesto que él se ha puesto como nueva meta hacer germinar las 2 nuevas semillas de hadas que le entregó la directora. De esa forma comienza a practicar, pero investigando un poco más se da cuenta que liberar a estas 2 nuevas hadas será más complicado que liberar a Mo Fei, ya que ambas semillas se encuentran altamente selladas y para poder romper el sello necesitará cumplir una serie de condiciones. En el caso de la semilla azul, se trata de un hada de luz lunar que lleva atrapada allí poco más de 700 años y la condición para liberarla es germinar la semilla bajo la luz de la luna y en una zona repleta de agua. Algo parecido sucede con la semilla rosada, que al parecer se trata de un hada gemela. Lleva sellada 800 años y para liberarla solo deberá lanzar la semilla a un estanque de flores de loto. Ya con eso claro, nuestro chico hace una que otras modificaciones para que se cumplan ambas condiciones y deja las semillas en el lugar exacto en el que deberían estar. De esa forma comienza una espera de varios días, pero lo interesante de esta parte es que mientras él y Mo Fei verifican ambas semillas, vemos que después de todo, Luo sí consiguió sobrevivir a la pelea con nuestro prota, que ahora se encuentra de regreso al palacio para rendirle cuentas al rey. Sí, al mismo rey padre de la princesa, pues resulta que este se encuentra detrás del ataque a su propia hija y, por supuesto, detrás de todas las súcubos que se han estado infiltrando a la academia en las últimas semanas. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que todo malo de película quiere: poder. Luo le pide perdón por haber fallado y le explica que todo su plan se fue al carajo por la presencia de un hada muy poderosa. Al escuchar eso, el rey parece interesado y le dice que la capture, pero Luo también
también le cuenta que esa hada ya tiene un portador, que vendría siendo nuestro prota. Sin embargo, al rey no parece importarle y simplemente le dice que deben hacer lo que siempre hacen, deshacerse de todo aquel que pueda ser un obstáculo para cumplir sus objetivos, es decir, asesinar a nuestro prota. Con esto termina la conversación entre el rey y Luo, pero antes de cambiar de tema, quiero que ustedes me digan si la silueta del rey no se les hace conocida, solo digo. De vuelta con Yuan Ding, vemos que ambas semillas comienzan a brotar y de ellas surgen dos hadas, la rosada, cuyo nombre es Li Xuan, y la otra proveniente de la semilla azul, cuyo nombre es Yue, y de hecho lo trata bastante bien. No entraremos en muchos detalles sobre esta hada porque de momento la atención está centrada en Li Xuan, pues resulta que esta, justo como en el caso de Mo Fei, sale con un odio y un resentimiento increíblemente alto hacia nuestro prota, ya que según ella falta su otra parte, falta su gemela, y cree que nuestro prota pudo haberle hecho algo. Pero al ver a Yue, el enojo se le pasa, ya que cree que se trata de su gemela, aunque más adelante veremos que no es realmente así. El punto es que al final ambas chicas se ponen a disposición de nuestro prota y de momento el único gran problema parecen ser los celos de Mo Fei. Pero no todo es tan bueno, ya que al día siguiente la directora cita a Yuan Ding para informarle que estaba siendo buscado por el ejército del rey y que, si no había quedado claro, la intención es una sola: matarlo. El mismo rey ya había amenazado con atacar la academia, por lo que, para evitar el conflicto, a la directora no le queda de otra más que pedirle amablemente que se largue y que, de paso, se lleve a la princesa Xia consigo para protegerla. Es así como Yuan Ding parte hacia su siguiente aventura, que comienza con el ataque de un dragón que, al parecer, también anda detrás de las hadas. Al final, la pelea no llega a mucho, ya que son 5 contra 1 e incluso, estando solo, el prota ya es capaz de vencerlo, por lo que el dragón sencillamente se va y le entrega una especie de flauta que puede usar para llamarlo cuando esté en peligro. Luego de eso, siguen avanzando hasta que llegan a un hotel rodeado por un gran lago conocido como el Lago de las Mil Hojas, que a simple vista parece un lago ordinario, pero que está relacionado de alguna forma con el pasado de Li Xuan, ya que al escuchar sobre este, la chica se pone algo sensible y simplemente se va. Nuestro chico va tras ella, pero cuando llega la chica retoma la actitud hostil que tenía antes y le dice que solo lo estaba tratando bien para no preocupar ni molestar a su hermana. Yuan Ding insiste y le dice que puede ayudarla a enfrentar su pasado, pero Li Xuan le dice que lo único que quiere es olvidar, ya que estos recuerdos son demasiado horribles como para tener que volver a enfrentarlos. Sin embargo, el momento es interrumpido por 3 guerreros enviados por el reino que tienen como misión acabar con el prota y llevarse a las chicas. Afortunadamente, las chicas se dan cuenta de esto y comienzan a pelear con todo lo que tienen. Yuan Ding incluso llama al dragón, pero la jugada le sale mal, ya que este, en lugar de ayudarlo como había prometido, se une a los guerreros a cambio de que le entreguen a una hada una vez hayan acabado con el prota. De esta forma, las chicas se enfrentan a los 3 guerreros al mismo tiempo que nuestro prota se encarga del dragón. Las peleas se mantienen bastante parejas. Sin embargo, en una de esas, Yuan Ding cae al lago y comienza a ahogarse, pero en lugar de morir, se ve teletransportado al mundo interno de las hadas, pero no cualquiera de ellas, sino al propio mundo interno de Li Xuan. Mientras todo eso sucede, Luo, que también estaba en esa misión junto a los guerreros, aprovecha a infiltrarse en la habitación de Xia con la intención de asesinarla. Pero lo que este no se esperaba es que Yuan Ding se había preparado y le había dejado un escudo de protección prácticamente impenetrable. De vuelta con nuestro prota, este se encuentra con el Yuan Ding malvado, quien, en tono cínico, le advierte que no hay nada que pueda hacer para evitar todo lo que está por suceder. Es así como nuestro chico comienza a ver dentro de los recuerdos y se da cuenta que Li Xuan no siempre ha estado sola, sino que, justo como ella dijo, cuando era humana solía tener una hermana, pero no una hermana gemela, sino una hermana mayor cuyo nombre era Lian Lo, una persona increíblemente amable y querida dentro del pueblo que, a pesar de no tener nada de dinero, era muy respetada debido a su actitud alegre y trabajadora. Lo más importante aquí es que parte de todo el esfuerzo que Lian Lo hacía cada día era enfocado a cuidar a su hermana pequeña, Li Xuan, la cual padecía de una enfermedad que la debilitaba tanto que ni siquiera era capaz de caminar. Como podrán imaginar, Lian era una persona demasiado inocente y bondadosa, lo que Yuan Ding malvado aprovechó para conquistarla y, poco a poco, ir ganándose su confianza, mostrándose como un tipo bueno y amable, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que, justo como en el caso de Mo Fei, su única intención es usarla para convertirla en hada. Pero ahora usa una técnica muy diferente, ya que, sabiendo que la única ambición de Lian es curar a su hermana, le dice que existe una técnica capaz de curar cualquier enfermedad, llamada el lavado de 3 vidas, una receta secreta que solo pocas personas conocen, pero que es demasiado peligrosa como para que valga la pena intentarlo. Obviamente, a Lian no le importa correr ningún riesgo, por lo que le dice que ella está dispuesta a cualquier cosa, incluso sacrificar su propia vida a cambio de que él cure a su hermana. Es así como el tipo comienza a sentar las bases para su plan, diciéndole que tiene casi todos los ingredientes necesarios para completar el lavado de 3 vidas, excepto uno, que resulta ser también el más importante: la sangre de un familiar. Pero no cualquier gotita
de sangre, sino sangre en grandes cantidades, más o menos unos 4 o 5 litros, por lo que si llegan a hacer la receta, es muy posible que ella termine falleciendo en el proceso. El detalle es que esa última parte no solo fue escuchada por la hermana mayor, sino también por Lee Xuan, la menor, quien se hizo pasar por su hermana para ver lo que estaba pasando, pero en lugar de comprender todo lo que Lian estaba dispuesta a sacrificar por ella, terminó haciéndose con la interpretación de que Lian tiene intenciones de abandonarla, en parte también por culpa de Lian, ya que en los próximos días esta comenzó a hablar mal de ella con la intención de que Lee Xuan la odie y no le duela tanto cuando ella tenga que sacrificarse para salvarla. Sé que todo esto suena como un gran enredo, porque lo es, pero el punto es que esto comienza a crear asperezas entre las hermanas, principalmente por parte de Lee Xuan, quien fue alimentando el odio hacia su hermana y, al final, creyendo que Lian estaba haciendo todo eso para deshacerse de ella, decide adelantar las cosas y apuñalarla por la espalda. Obviamente se arrepiente, pero la misma Lian voltea y le pide que lo haga, tomando su mano a la fuerza y enterrándose el cuchillo en su pecho por su propia voluntad, ya que, como les dije, la hermana mayor estaba dispuesta a hacer todo por su hermano, hasta el punto de sacrificar su propia vida para garantizar el futuro que su hermanita merecía. Eso sí, antes de morir, Lian le pide que lleve su cuerpo al sitio del ritual para que el tipo pudiera usar su sangre y sanarla. Lee Xuan obedece y, entre lágrimas y arrepentimiento, lleva a su hermana hasta el lago, donde el rubio las estaba esperando y finalmente les revela la verdad detrás de todo, y es que nunca ha habido ningún lavado de 3 vidas. Lee Xuan entra en desesperación al ver que su hermana había muerto por nada, pero el tipo no es tonto y le dice que todavía existe una forma de salvar a Lian y volver a estar juntas, convertirse en hadas. Obviamente Lee Xuan acepta, pero sea como sea, el ritual termina fallando, por lo que su hermana mayor no consigue sobrevivir y ella es la única que termina convirtiéndose en hada, solo para permanecer completamente sellada, sola y con el remordimiento de que el sacrificio de su hermana terminó siendo para nada. Esto hizo que Lee Xuan se terminara volviendo loca, sufriendo por todos esos horribles recuerdos. Es por eso que, ya en el presente, Lee Xuan sigue pensando que su hermana todavía se encuentra con vida, aunque no es más que una cruel ilusión y la única forma que tiene su cerebro de lidiar con todo el dolor que le produce recordar todo lo que pasó en el pasado. Al ver todo esto, Yuan Ding se enfrenta con su versión malvada, lanzándole uno que otro golpe mientras le reclama por todo lo que hizo. El otro simplemente lo esquiva, mientras le dice que las cosas pasaron de esa forma porque así tenían que ser, y que ni siquiera él hubiera sido capaz de llevar las cosas por otro camino. Nuestro prota le dice que él hará todo lo que sea para salvar a las chicas, y es por eso que el otro tipo le dice que le dará una oportunidad para demostrarlo. De esa forma, el Yuan Ding modifica el espacio de los recuerdos y retrocede en el tiempo hasta el día en que conoció a Lian, dejando al prota para que le demuestre qué es lo que hubiera hecho él en su lugar. Es así como a nuestro chico se le da la oportunidad de interactuar con estos recuerdos, haciendo todo desde el principio, pero eso sí, a su manera, siendo amable, honesto y dejando siempre por delante lo que es mejor para las chicas. Sin embargo, y sin importar todo su esfuerzo, el resultado es bastante parecido al anterior, ya que los malentendidos entre ambas se mantienen y, justo como la primera vez, la hermana mayor termina perdiendo la vida en manos de Lee Xuan. El Yuan Ding malvado aparece y le dice a nuestro chico que, haga lo que haga, hay cosas que no se pueden evitar solo siendo amable, por lo que nuestro prota le pide una segunda oportunidad, esta vez siendo honesto y bueno con ellas, pero al mismo tiempo soltando una que otra mentirita piadosa con el objetivo de mantener la paz entre ambas. De esta forma consigue salvar la vida de ambas chicas, pero nuevamente el Yuan Ding malvado aparece para ponerle los pies sobre la tierra y recordarle que nada de lo que ha hecho en este plano importa, ya que todo lo que está viendo son meros recuerdos del pasado y, por supuesto, todo eso ya pasó y no hay forma de que pueda cambiar ese hecho. Esto hace que nuestro chico se sienta inútil y se deprima un poco, pero en eso aparece una versión miniatura de la Lee Xuan actual, quien vio todo el esfuerzo de nuestro prota y le dice que, aunque lo que pasó hace 800 años no puede ser cambiado, reconoce todo el esfuerzo que ha puesto en hacerlo mejor para ambas y se dio cuenta que, aunque técnicamente tengan la misma alma, él y el Yuan Ding malvado no son los mismos. Es así como Lee Xuan le entrega parte de su poder, ayudándolo a salir del mundo de los recuerdos y regresando en el momento exacto para continuar con una pelea en la que además se terminan fusionando, aumentando infinitamente el poder de ambos. De esa forma, nuestro prota se encarga del dragón, así como de los 3 guerreros más débiles. La verdad es que esta pelea termina de forma rápida y, aunque la cosa se comienza a complicar cuando llega la hora de enfrentarse a Luo, al final Mo Fei se une a esta fusión, aumentando el nivel de nuestro prota hasta un punto en el que ninguno de los presentes es rival para él. En eso, Luo libera un poder que había mantenido oculto durante la primera batalla, pero ni así consigue hacerle frente a nuestro prota, quien incluso aprovecha el tiempo para jugar con él. Yuan Ding se prepara para lanzar un poderoso ataque, pero al final Xia interviene, rogándole a nuestro chico para que le perdone la vida a su antiguo caballero y dándole a este la oportunidad de huir. Nuestro protagonista se desfusiona de las chicas y
le da a Lee Xuan la oportunidad de decidir qué hacer con su vida, acompañarlo en su viaje o liberarse por completo. Es allí que la chica toma el curso de su vida, borrando el sello que la unía con nuestro prota y convirtiéndose en un loto gigante, con la intención de permanecer cerca del lado que vio fallecer a su hermana y proteger esa tierra con lo último que le queda de energía. Antes de desaparecer, Lee Xuan se despide de todos y les pide que, así como a ella, se encarguen de ayudar al resto de hadas esparcidas por todo el mundo. Mientras tanto, Mo Fei, Xia y Yue deciden permanecer junto a él en una aventura que al parecer apenas comienza, ya que en una última escena, Xia se acerca a nuestro prota y le entrega una semilla de hada color verde que le fue encomendada por la directora y que ahora tendrán que encontrar la manera de liberar.